Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Hermanos, no sé si usted se acuerda en su niñez, en alguna ocasión, que sus padres le dieron una instrucción de algo que tenía que evitar o tener cuidado para no dañar algún objeto en la casa o algún juguete. Fíjense que me recuerdo, creo que fue ahí por el año 1978, 1979 tal vez. Estábamos, creo que fue el 78 porque estaba el mundial de esa época. Y mi papá nos había comprado una pelota de fútbol de esas plásticas. Pero nos había advertido que jugáramos fútbol nada más en el jardín, no adentro de la casa. Porque casualmente en esa época mi mamá también había comprado unas lámparas bien bonitas, de esas que tienen brazos, ¿verdad? 10 brazos, 8 brazos, no sé cuántas. Estaba en la sala, en el comedor, y especialmente la que está en la sala, porque hasta el día de hoy ahí está colocada. Tenía unos brazos muy bonitos con unas copas de vidrio decoradas. El problema es que uno de niño ya ve que los papás dan la vuelta y uno solo sale a ver que se fueron y a jugar con la pelota adentro de la casa. Mi hermano se puso de portero y yo le pegué un tiro. Hermanos, fue un golazo el que le metí. Lastimosamente fue de martillito, pegó en la lámpara y entró. Y por supuesto se quebró el adorno de la lámpara. Hasta el día de hoy esa lámpara tiene otro modelo. Nunca encontramos el repuesto exacto. Pero cuando llegó mi papá por la noche y preguntó que qué había pasado, nadie sabía la respuesta, ¿verdad? Y yo les aseguro que ustedes pasaron por las mismas cosas. Nadie sabía quién había quebrado esa lámpara. ¿Acaso habíamos jugado fútbol adentro como nos había dicho que no lo hiciéramos? Pues ya ve que uno valientemente le echa la culpa al otro, ¿verdad? Y esto entre los niños es bien común. Sin embargo, déjeme decirle que esto de no asumir el compromiso de las consecuencias de lo que uno hace, no solo es cosa de niños. Esto pasa en las empresas. Cada vez que hay un problema, cada vez que un proceso no salió bien, que hubo un error, que se entregó un producto que no era, o que se fabricó algo de manera o con medidas incorrectas, el grupo de trabajo siempre va a buscar a ver a quién le echan la culpa, a ver a quién vuelven a ver con tal de no asumir el compromiso de las consecuencias o los costos que eso va a tener. Y pasa en las empresas, pasa en los equipos deportivos, pasa en los gobiernos. Si no, vaya a preguntarle a cualquiera y siempre dicen, no, los que estuvieron antes de nosotros, ellos tuvieron la culpa. Por eso las cosas están mal, por los que estuvieron antes que no hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, no es nada nuevo. Si usted se remonta hasta el libro de Génesis en el capítulo 3, cuando Dios le pide cuentas a Adán y le dice, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Valientemente respondió, la mujer que me diste. Yo aquí no me hago cargo. Y la mujer también, la serpiente. Así que estamos hablando de una condición humana en la cual no nos gusta adquirir compromisos y sobre todo cuando hay consecuencias negativas por las cuales vamos a sufrir o vamos a hacer sufrir a otros. Esta mañana vamos a continuar desarrollando la serie que traemos basada en el segundo libro de Crónicas, en la vida del rey Manasés. Y vamos a ir al capítulo 33 para que retomemos algunos principios de esta historia. Pero mientras lo busca, decirles que Dios tiene una opinión diferente de las actitudes que como seres humanos tomamos cuando tratamos de evadir la responsabilidad, de no adquirir compromisos y mucho menos de hacernos cargo de las consecuencias cuando las cosas no van bien. El profeta Jeremías escribió estas palabras en Jeremías 31:29. En aquellos días no volverá a decirse, porque había un dicho, y dice, no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Al contrario, al que coma las uvas agrias les dolerán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Esto es lo que Dios opina a través del profeta Jeremías. No podemos pasarnos la vida evadiendo el compromiso.
evadiendo, escondiéndonos de Dios como lo intentó hacer Adán y Eva. No podemos vivir la vida cristiana echándole la culpa a los de antes, ni a los otros, ni a los de después. Cada uno va a ser responsable de sus propios hechos, de su propia iniquidad o de las buenas decisiones que también podamos tomar. Así que vamos a retomar la historia, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y hoy vamos a leer a partir del versículo 10. Versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado, grandemente, en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Encontramos al rey Manasés, después de haber hecho cosas realmente muy malas, como lo hemos estudiado las semanas anteriores, ahora con una actitud muy diferente en su corazón. Ahora él ha sido quebrantado, ha sufrido, fue llevado prisionero por los asirios, fue llevado al calabozo con grilletes, con un anillo en su nariz y totalmente quebrantado y humillado. Entonces reacciona, como usualmente hacemos los seres humanos, cuando ya estamos sintiendo lo duro de la prueba. Este hombre se humilla delante de Dios. Y en el versículo 12 hay una frase que tenemos que meditar en ella, porque dice al final, la segunda parte del versículo 12, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahora se recuerda a Manasés lo que su padre le había enseñado en la niñez y probablemente en la juventud. Ahora recuerda que su padre, el rey Ezequías, juntamente con el profeta Isaías, oraban juntos. Él había sido testigo presencial de las bendiciones que Dios le había dado, de la sanidad milagrosa que Dios había obrado en su padre, sí. Y cómo él había provisto para la nación, para Judá, muchas bendiciones. Sin embargo, neciamente se había apartado. Pero ahora llega el momento en el que él está reaccionando. Y esto nos llama la atención porque deberíamos también nosotros mismos darnos cuenta. Quizá ya hemos pasado seguramente por momentos así, en los que cuando estamos en prueba, sufriendo, a veces por decisiones propias, a veces consecuencias de otros, nos está tocando pagar y sufrir, ya sea en el cuerpo, en la salud, o por pérdida de situaciones de trabajo, o relaciones rotas, o amistades que se terminaron por consecuencia de malas decisiones o de un estilo de vida que estaba apartado de la palabra de Dios. Y es que ya lo advertía en Proverbios, si me ayuda a buscar un par de textos en el libro de Proverbios, capítulo 5, un libro que por cierto está lleno de consejos y sabiduría, no solo para los jóvenes, sino para todos los seres humanos, de todas las edades. En este libro de Proverbios, que les recomiendo leer y meditar en él, hay mucho consejo práctico que tiene que ver justamente para que nos previene de aquellas cosas que nos vamos a evitar, de los dolores que nos vamos a evitar si atendemos a él. Proverbios 5:12 dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz
de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, y en medio de la sociedad y de la congregación. Estas palabras seguramente o algo muy parecido tienen que haber salido de la boca y del corazón de Manasés, cuando en aquella condición se recordaba de los consejos de su padre, del ejemplo que tuvo en el profeta Isaías, de aquellas personas que con buenas intenciones le habían instruido en las escrituras, pero que él neciamente se había apartado de ellas. Quizá nosotros también, algunos hemos tenido la bendición de tener padres temerosos de Dios. No estoy seguro si cristianos evangélicos, algunos sí, quizá otros no, pero padres o familiares, abuelos o abuelas que han tenido siempre un corazón dispuesto para honrar a Dios. Y hemos tenido el buen ejemplo de ellos y sus consejos. Y quizá nos han compartido también de las escrituras. En mi caso, en nuestra familia tenemos la bendición que nuestros padres, mi papá especialmente, se convirtió al Señor allá por los años 70, 77, 76, y desde entonces comenzó a compartirnos la palabra. Y nos estuvo instruyendo, nos estuvo amonestando, y pudimos ver su vida también, la podemos ver hasta el día de hoy, cómo él persevera en los caminos de Dios. Manasés no podía quejarse de esto, porque había tenido el ejemplo, había tenido también un camino trazado por Ezequías, su padre, en el cual había recibido también un buen testimonio. Y si no, vea el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, unos versículos atrás de lo que estamos leyendo. Segundo libro de Crónicas 32, 20. Narra un poquito lo que pasaba en la vida, lo que pasó en la vida de Ezequías. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. No hay duda que Dios había bendecido a Ezequías. Le dio 15 años de vida adicional después de una enfermedad mortal que tenía. Lastimosamente, Ezequías en ese periodo se llenó de vanidad, de orgullo, pero el resto de su tiempo como rey había dado un buen testimonio. Había sido, como muchas veces lo juzgamos nosotros, un buen rey. Y esto es lo que había recibido durante su juventud y su niñez Manasés. Sin embargo, él se olvidó. Y como lo vimos allá en Proverbios, se olvidó de aquellos consejos, de aquellas advertencias. Y él decidió saltarse la cerca. Y aquellos buenos ejemplos, aquellas advertencias, aquellos testimonios que él había visto en su juventud, los echó al traste. Y ahora tiene que pagar con dolor, con esclavitud, probablemente con sangre, con muchas lágrimas, darse cuenta que el compromiso que él tenía con su pasado, con sus padres, con los profetas y con su pueblo, lo había dejado de lado. Hermanos, no seamos como Manasés, que tengamos que esperar ser quebrantados duramente, padecer duras pruebas, perder, me refiero a pérdidas de todo tipo, económicas, trabajo, perder el honor, perder relaciones. No seamos tan duros, tratemos de ser dóciles delante del Señor para no tener que pasar por esto. Pero él tuvo que pasar lastimosamente por esta prueba y olvidó de honrar lo que sus padres, lo que sus maestros, lo que los profetas le habían enseñado y le habían advertido. Lastimosamente, las consecuencias las estaba padeciendo y su pueblo también las padecía, porque él, al ser rey, también estaba afectando no solamente su vida y la vida de su familia, sino a la nación entera. Como padres, como abuelos, démonos cuenta que cada decisión mala que tomamos, cuando decidimos tomar el camino contrario hacia Dios, no solamente nos va a afectar a nuestra vida, estamos afectando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cada vez que un creyente
pierde de vista el compromiso que tenemos con Dios y de que somos parte de un cuerpo, nos afecta a todos. Nos afecta a todos, por no decirlo de otra manera. Principalmente a su familia, a los que están cerca de usted. Manasés nos deja una lección valiosa y dolorosa, en la cual nos advierte que no debemos hacerlo. El apóstol Pablo también habló de lo importante que son los buenos ejemplos que quedan en la vida de uno como niño o como joven. Acompáñame a leer unos versículos en la segunda carta a Timoteo, donde él le dedica unos versículos para recordarle a su hijo en la fe el ejemplo de la fe de su abuela y de su madre. Segunda Timoteo 1, 3 al 5, dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y mire lo que dice aquí: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué importante la marca que dejamos en la mente, en el corazón, en las vidas de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Qué importante el testimonio de la abuela y de la madre de Timoteo. Lastimosamente no aparece el padre. Y desgraciadamente la mayoría de casos los padres están ausentes. A veces por abandono del hogar, pero a veces presentes físicamente, pero ausentes en involucrarse espiritualmente para la formación de sus hijos. Pero gracias por las abuelas, gracias por las madres, gracias por las tías y los tíos, por los primos creyentes que se toman el papel de un padre para llevarle el consejo a los jóvenes y a los niños. Qué importante la influencia que tuvo Timoteo. Y él no hubiera sido pastor de esta iglesia sin la influencia de su abuela y su madre. Y aquí Pablo se lo recuerda. Por eso, hermanos, cuando Manasés tuvo que pasar por todo esto, seguramente vinieron a su mente y a su corazón todos aquellos momentos en los cuales fue instruido, en los cuales vio cómo Dios se manifestaba, pero que lamentablemente él puso de lado para seguir su propio camino, camino que lo llevó a la esclavitud, que lo llevó al dolor y al sufrimiento. Ahora, gracias a Dios, nosotros y él también dependemos de un Dios misericordioso, que sabe que somos carne, que somos polvo y que somos débiles. Y nos da no solamente segundas oportunidades, sino que en su misericordia nos da muchas oportunidades para que nos volvamos a Él. Y en su misericordia, Él también se acordó de Manasés. Escuchó su lamento, escuchó su llanto y su oración y lo restituyó de nuevo como rey de Judá. Y le permitió regresar a su pueblo. Pero déjeme cerrar este punto con un pensamiento que encontré en un libro del escritor Charles Swindoll, que dice así: pecar y persistir en el mismo pecado pueden ser perdonados, pero sus consecuencias no pueden ser borradas. Me llamó la atención poderosamente porque es un pasaje, un texto, más bien un pensamiento que nos recuerda que si bien Dios en su misericordia nos perdona, que la sangre de Cristo nos limpia, que Él nos recoge y nos vuelve a acercar para tener comunión con Él, muchas de las consecuencias de las malas decisiones y de los pecados las vamos a seguir viendo, las vamos a seguir padeciendo, porque no se pueden borrar de golpe las consecuencias de aquellas decisiones que tomamos cuando estábamos apartados del Señor. Y a Manasés también le tocó padecer esas consecuencias, porque vamos a ver más adelante cómo él, a pesar de comenzar a restituir toda la adoración, de reconstruir los muros de la ciudad, de volver a presentar ofrendas de adoración y de gratitud, el pueblo que se había acostumbrado a adorar a otros ídolos, siguió sacrificando en los lugares altos. Esa consecuencia no la pudo quitar Manasés, a pesar de su arrepentimiento genuino. Pero vámonos ahora al caso de cada uno de nosotros, porque mire que con Manasés pasó algo interesante en el versículo 13. Volvemos al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas y dice el versículo 13: y habiendo orado a él,
fue atendido. Lo que les digo, Dios tuvo misericordia y lo escuchó, pues oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y ahora ya no viene solamente recordarse el Dios de sus padres, recordarse de los que hicieron algo en el pasado, sino que ahora dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora él personalmente decide comprometerse con Dios y tomar decisiones respecto a su propia vida. Y qué interesante, porque dice, Manasés reconoció que Jehová era Dios. Empezó entonces a hacer algunas acciones muy significativas que demostraban su verdadero y genuino arrepentimiento. Y mira lo que dice. Para empezar, en el versículo 14 dice, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Hermanos, este hombre empezó a asumir el papel que le correspondía como rey para proteger a sus habitantes, para proteger de los ataques de los enemigos a Judá. Y empezó a levantar los muros, empezó a poner vigías, soldados. Todo esto es lo que le correspondía como rey, en vez de andar buscando placeres de la carne o adorando dioses falsos. Ahora sí se está ocupando de lo que era su responsabilidad como rey. Qué importante es que cuando nosotros llegamos a un momento de nuestra vida en que reconocemos que hemos estado fallando, en los que nos damos cuenta que nos hemos apartado de Dios, reconozcamos no solamente nuestro compromiso de volver a la comunión con Él, sino que comencemos a tomar acciones prácticas que muestren nuestro genuino arrepentimiento. Y que si hemos descuidado, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos como padres o como abuelos con nuestros descendientes, empecemos a asumir esa responsabilidad. Que si tenemos deudas pendientes con alguien, y no solo hablo de las económicas, las cuales debemos pagar como podamos, sino deudas de honor, gente que herimos, gente a la que le faltamos al respeto, gente que deshonramos, vayamos y levantemos esos muros. Y también podamos reedificar todo aquello que a consecuencia de las malas decisiones echamos por el suelo. Tiene que ser algo palpable lo que empezó a hacer Manasés. Pero hizo algo más. Dice en el versículo 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Qué interesante, porque ahora sacó todos esos dioses falsos. Él había cometido un pecado terrible, incluso levantando un ídolo falso de otro dios de otras naciones dentro del lugar donde se adoraba a Jehová. Ahora él está quitando todos esos ídolos, los está sacando y expulsando de la ciudad en una muestra genuina de que ahora ha reconocido que solo Dios, solo Jehová es Dios de Israel, es Dios de Judá y es Dios para él como Manasés. Qué importante que también nosotros saquemos de nuestra vida todos aquellos ídolos modernos que también ocupan un espacio en nuestro corazón y en nuestra mente. Algunas personas hacen ídolos su trabajo, algunos pasan casi que adictos a una rutina de trabajo en la cual no hay tiempo para adorar, para congregarse, para meditar en la palabra, para venir los domingos o los miércoles, para ir a un grupo pequeño. Ya sabemos que el sistema de este mundo nos va a querer comprometer con ellos y nos va a querer quitar la atención, las energías y el tiempo para que estemos prácticamente esclavizados en servirles. Pero ahí depende de nosotros, como lo hizo Manasés, de tomar decisiones y comprometernos antes que nadie con Dios, reconociendo que Él es nuestro Señor y que debemos entonces dedicar un tiempo, por lo menos en el día y al menos los domingos y los miércoles, para adorarlo, para reconocerlo y para que podamos restaurar en nuestra vida aquellas áreas que necesitan, al igual que lo necesitaba Manasés. Reparó él también el altar, dice luego el versículo 16. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanzas. Pero no solo se quedó ahí, sino que mandó a Judá, es decir, mandó a toda la ciudad, a toda la nación,
que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Qué hermoso testimonio los últimos años de Manasés, de que después de estar tan perdido, tan contaminada su vida, ahora él no solo se está ocupando de retomar lo que le correspondía como rey, de cuidar de la ciudad, no solamente está reconociendo en su vida personal la adoración a solo el Dios de Israel, a Jehová, sacando los ídolos y la idolatría, sino que ahora también se propone enseñar y motivar a otros para que también adoren a Jehová. Y eso es lo que está haciendo ahora. Ahora le dice a Judá, sírvanle a Jehová, Dios de Israel. Solo Él es Dios. Y qué bueno que cada uno de nosotros también podamos asumir este compromiso personal con Dios y decirle, Señor, si antes anduve en caminos de pecado, no más. Si antes fui esclavo de vicios, de conductas y hábitos que te desagradan, no más. No quiero volver a eso. No quiero retroceder. Si usted en su vida está siendo esclavo de esas situaciones, de esos pecados que lo tienen atado, a lo mejor le llenan de vergüenza, le llenan de dolor porque está atado, así como estaba con esas cadenas Manasés. Hoy es un día para que usted pueda tomar el ejemplo de este hombre que, estando totalmente hundido, oró sinceramente a Dios, se reconcilió con Él, recibió la oportunidad, la misericordia de Dios para volver, pero empezó a tomar acciones y decisiones en su vida que podían dar evidencia de un compromiso. Y para que para nosotros sea un poco más práctico y no solamente la historia de Manasés, acompáñeme a buscar en la carta a los Romanos el capítulo 6, porque el apóstol Pablo en esta hermosa carta nos da doctrina, nos da instrucciones bastante específicas de cómo llevar a cabo este proceso de liberación de aquellos pecados a los cuales hemos estado atados y cómo tener entonces ahora la posibilidad de vivir libres a través de Jesucristo. Romanos 6:16 dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis enseñados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, qué hermoso lo que dice acá, porque lo que está diciendo es que en realidad en nuestra vida o somos esclavos de Satanás y de todo su antisistema de valores, o somos esclavos y siervos de Dios. No hay otra posibilidad. Y cuando Satanás nos tiene esclavizados bajo sus ataduras, nos lleva a estar en el calabozo de la deuda, de la depresión, del conflicto, de la culpa, como los tuvo Manasés. Pero cuando venimos a Jesucristo, le entregamos nuestra vida y por su sangre somos lavados, entonces nos convertimos en siervos de Dios, un Dios de amor que nos libera del pecado y nos hace sus siervos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Pero aquí hay una palabra clave en el versículo 17. Dice, habéis obedecido de corazón. Y ahí está la primera acción que debemos hacer nosotros. Obediencia es la palabra clave. Obediencia a las escrituras. Y dice ahí, obedeciendo de corazón, es decir, genuinos. No solo una práctica religiosa superficial de domingo. Es una decisión consciente, sincera y honesta en nuestro corazón de obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? La forma de doctrina en la que fuisteis enseñados, en la que fuisteis entregados. Se trata de obedecer la revelación de la doctrina de Dios en su palabra. De esto se trata. No solamente son buenas intenciones, buenos deseos, digamos que por ahí se empieza, pero tenemos que ir en obediencia a sujetarnos a la doctrina de la palabra de Dios. No hay otra forma. Esta es la única manera de vivir y de disfrutar esa libertad en la que Cristo nos ha llamado. Ahora, los que hemos creído en Cristo, hemos sido comprados por precio de sangre a través de obedecer su invitación y de creer en Él. Y dice que la palabra que ahora
si leemos en el 18, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y nos dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, si antes anduvimos en vicios, en pecado de bebida, de drogas, de malas palabras, de infidelidad, no más esclavitud. Esas ataduras fueron rotas por el poder del amor de Cristo. Hemos sido declarados libres y en Cristo hemos sido posicionados juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero esa de estar apartados para Dios también tiene una responsabilidad de parte nuestra, un compromiso para buscar también nuestra santificación. Es decir, que nuestras acciones, lo que vivimos diariamente, también vayan de acuerdo a ese llamado de Dios, de que nos ha apartado para servirle a Él. Y entonces ahora no solamente requiere nuestra obediencia, sino nuestro compromiso de santificarnos diariamente para agradarlo. Y aquí vamos a ir a otra carta, último movimiento que vamos a hacer esta mañana aquí en las Escrituras, Efesios capítulo 5, porque aquí Pablo nos va a dar también algunas instrucciones prácticas de cómo debemos llevar a cabo nuestro compromiso. Una vez hemos creído y gozamos de esa libertad, el apóstol Pablo nos dice que tenemos un reto, y un reto nada fácil. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No sé si aparece la palabra en el griego. Esa palabra que aparece, sed imitadores, es esa palabra mimetes o mimetes, no sé cómo se pronunciará eso en el griego. Pero lo importante es el significado que tiene, porque mimetes significa que ahora usted va a hacer mímica. De ahí viene nuestra palabra en español, mímica. Mimetes. Y usted sabe lo que es mímica, ¿verdad? Alguien se mueve y usted tiene que moverse de la misma manera de lo que está viendo, el que lo está guiando. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de mímica. Si yo muevo las manos hacia acá y ustedes quieren hacer mímica, a ver, muévanlas. Mire, la movieron para el otro lado algunos. No, es para acá es. Y yo le hago para acá. Eso es mímica. Eso dice ese texto. Ustedes, nosotros como hijos e hijas de Dios debemos hacer mímica de Dios. Ay, pero aquí viene un problema. Dios es espíritu. No lo puedo ver. ¿Cómo voy a imitar a Dios? ¿Cómo voy a reflejar a Dios delante de los demás haciendo esos movimientos o teniendo esas actitudes o esa conducta que tiene Dios si Él es espíritu y pues yo soy carne y me cuesta obedecer? La voluntad la tengo, como dijo Pablo también en la carta a los romanos, mi espíritu está dispuesto. En el espíritu digo, sí Señor, estoy dispuesto y me emociono y me apasiono en el espíritu por honrar a Dios y servirle. Pero mi carne dice, no. Y Dios me dice, para acá hijo, y yo agarro para acá. Para acá hija, y yo agarro para allá. Y quiero obedecerle, quiero vivir en santidad, pero este cuerpo no me deja. Esta carne se resiste. Y aunque yo tenga una buena voluntad y el compromiso de honrar a Dios, tengo una batalla con la naturaleza de mi carne que presenta todos los días esa batalla para dejarme, no dejarme imitar a Dios. Pero sigamos leyendo lo que dice la carta a los Efesios, porque aquí hay algo muy importante. Dice el versículo 2, y andad en amor. Ajá. Aquí comienzan algunas palabras muy importantes, porque andad es un verbo, al igual que ser imitadores, ahora dice andar. Resulta que tenemos que andar y esto tiene que ver con algo práctico, algo de todos los días. Perdón, hermanos, que se me cayó este micrófono aquí. Tenemos que andar todos los días. En lo que vamos haciendo cotidianamente, debemos andar en amor
como también Cristo nos amó. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 también dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ajá, entonces las cosas se van poniendo un poco más claras, porque Pablo era un ser humano, un hombre como yo y como todos los que estamos aquí, seres humanos. También él combatía contra las tentaciones, también él sentía esa lucha que había entre la carne y el espíritu, pero se atreve a decir, sed imitadores de mí. Es decir, hagan mímica de mi vida, así como yo la hago de Cristo. Entonces ya no se vuelve algo etéreo, algo que no se puede, que solo se queda en intenciones, sino que ahora se vuelve algo práctico. Y por eso los verbos, andar, porque se trata de hacer las cosas como las que hizo Manasés, por ejemplo. No solo se debe quedar en emociones, en sentimientos o en buenos deseos, sino en andar, en practicar todo aquello que Dios quiere que practiquemos. Y dice, sigamos leyendo en Efesios, dice entonces, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Y mire, aquí está lo que podemos hacer práctico. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y hermanos, aquí están las cosas prácticas que van a dar evidencia de nuestro compromiso sincero de agradar a Dios. Y así como leemos de Manasés, que empezó a llevar a cabo cambios, que empezó a sacar los ídolos, que echó de la ciudad todo lo que se refiere a los dioses falsos, que instruyó también a los sacerdotes para restaurar no solo el templo, sino la adoración, el sacrificio, las ofrendas, y mandó a Judá que adoraran solo a Dios. Nosotros también estamos comprometidos con Dios, adquiriendo un compromiso personal para andar en amor, para andar en estas cosas que son prácticas y que van a demostrar nuestro genuino deseo y nuestra fe en el Señor. Vamos a bajar a leer el versículo 17, porque entonces la pregunta viene, ¿y cómo voy a tener la capacidad de andar en esto que Dios quiere? Por muy buenas intenciones que tenga, porque soy ser humano y estoy sujeto a caídas, a tentaciones, y es totalmente cierto y válido. Tenemos que luchar, yo lucho todos los días contra tentaciones, contra la carne, porque queremos responder mal cuando alguien nos insulta, porque queremos venganza, queremos hacer justicia, queremos exigir derechos. Eso es normal, es de la carne. Pero entonces dice el versículo 17, ahí mismo en Efesios 5, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mire lo que sigue, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, y aquí hay otro verbo, sed llenos del Espíritu. Y es imperativo, un verbo que nos manda, sean llenos del Espíritu Santo. No estamos solos, hermanos, en esta batalla. Dios no nos ha dejado desamparados. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, antes de ir a la cruz, Jesucristo ha tenido un tiempo con sus discípulos y les ha hecho una promesa. Les enviaré a un consolador. Les enviaré a alguien que esté con ustedes siempre. Más adelante les dijo que iba a derramar sobre ellos el Espíritu y éste les daría poder. Y ahí está la clave, hermanos. No está en solo nuestras intenciones, no solamente está en nuestra voluntad, en nuestro compromiso personal, por ahí comienza. Está en la gracia de Dios que nos da de su Espíritu, que nos da el poder para que entonces en su Espíritu sí seamos capaces de ser controlados por su amor, por su gracia y no por esta carne. Pero es un mandato, sed llenos del Espíritu. Es algo que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestras acciones y nuestra disposición diaria, porque si no, vamos a estar embriagados no solamente por el vino,
sino por otras sustancias, embriagados de orgullo, embriagados de las filosofías de este mundo, de otras religiones, y eso nos va a llevar por otro lado. Ahora, nuevamente el versículo 19 dice, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. De nuevo se vuelve práctico, se vuelve medible. Hablando entre vosotros, ¿cómo se va a notar nuestro compromiso con Dios? En nuestra manera de hablar. ¿Qué tipo de palabras usamos? ¿Qué expresiones tenemos respecto a otras personas? Nuestra manera de hablar va a delatarnos para bien o para mal. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Nuestras palabras, la forma en cómo nos vamos a expresar, los temas que tratamos y cómo hablamos, va a ser una muestra evidente de nuestro compromiso con Dios y de la llenura del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una actitud de adoración. No es que vamos a andar cantando todo el día, quizás algunos sí. Otros quizás no podemos hacerlo todo el día porque estamos en diferentes actividades, pero desde lo profundo de nuestra corazón, con esa actitud de adoración, con esa actitud de que sale de nuestros labios y de nuestro corazón expresiones de alabanza para Dios, expresiones en las cuales Él es honrado y a través de las cuales también bendecimos la vida de otras personas. Nuestro compromiso con Dios se va a hacer evidente a través de cómo tratamos a los demás, cómo tenemos comunión unos con otros, cómo nos mostramos colaboradores con los que padecen necesidad, nos mostramos humildes para servirle a otros y aún humildes para escuchar cosas que a lo mejor no nos van a agradar porque nos están haciendo ver alguna situación en nuestra vida. Ser llenos del Espíritu también, dice en el versículo 20, tiene que ver con vivir dando siempre gracias por todo a Dios, a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud de gratitud y gozo nos hace tener también un corazón lleno del Espíritu y que muestra evidencia de nuestro compromiso con Dios. Nuestra generosidad en cuanto a dar también, no solo hablando de ofrendas, que como vieron ustedes en el informe, tenemos un déficit. Andaba por los 12, 13 mil dólares. Un déficit que si Dios les da, si Dios le bendice, si Dios le da gozo, pues con gratitud, con generosidad, también debemos participar del ministerio de la iglesia. Y debemos participar en bendecir a otros y las necesidades que podemos ver en personas alrededor nuestro. Todo eso va a dar testimonio del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así que hermanos, la vida de Manasés nos presenta no solamente un ejemplo primero de lo mal que le va a aquel que se aparta de Dios, pero también un ejemplo de la misericordia de Dios que nos permite volver arrepentidos. Nos da una advertencia a su vida de que las consecuencias de aquellos pecados en los que nos metimos muchas veces no las vamos a poder quitar y tanto nosotros como las personas a nuestro alrededor van a tener que sufrir. Pero también nos da esperanza de que Dios es un Dios fiel, misericordioso, que no nos ha dejado solos y que nos ha dejado en su palabra las instrucciones y nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos dé el poder, para que entonces andemos en el Espíritu y andemos practicando en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de dar, cómo invertimos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y nuestros bienes. Todo eso va a dar testimonio de nuestro compromiso real y espiritual con Dios. Y déjenme terminar con esta frase. No sé si está en la pantalla. Un corazón que se sabe perdonado vive siempre agradecido. Y un corazón agradecido es siempre generoso para dar y adorar. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por su perdón? ¿A cuántos nos ha lavado con su sangre preciosa? ¿Cuántos están agradecidos y le decimos, Señor, gracias, porque no nos has pagado conforme a lo que merecemos, sino que conforme a tu misericordia nos has amado y nos has restaurado?
Ya no somos esclavos de los ídolos. Ya no somos esclavos de la carne. Ya no somos esclavos de Satanás para servirle a él. Ahora somos libres en Cristo y siervos de Cristo por amor. Y en ese camino tenemos que disponernos a andar todos los días. Así que pongamos por obra todos estos principios que hemos encontrado en su palabra, y Él mismo nos va a disponer y nos va a dar el poder para que andemos conforme a sus propósitos. Oremos, hermanos, y terminemos esta mañana en comunión con el Señor. Padre, gracias porque podemos aprender estas lecciones a través de la vida de Manasés. Permítenos, si hemos andado apartados de ti, volvernos a Jesucristo. Dejar de lado todas aquellas actitudes, vicios, dependencias, palabras soeces, conductas agresivas, orgullo, vanidad. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a través del poder y la gracia de tu Espíritu Santo para que podamos andar en tu camino, para que podamos disponer y tener ese compromiso delante de ti y delante de la iglesia para caminar en el camino que tú nos has preparado para ser libres y para honrarte a ti en todo lo que hagamos. Bendícenos en esta semana, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras actividades, que sean prosperadas en todo, pero sobre todo, Señor, condúcenos para que nuestros pasos, para que nuestro andar, para que nuestras palabras te honren a ti. Que nuestros corazones llenos de tu paz, llenos de la gratitud de sabernos perdonados, también estemos dispuestos para dar, para bendecir a otros y para compartir con alegría el gozo y la canción de salvación que has escrito en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.